Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Guadalupe Bustamante Piña, soy alumno de tercer semestre de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Hoy hablaré sobre el resumen del libro Las cuatro leyes del universo, del autor Peter Atkins. Pues bien, en el capítulo 1 nos hablaba sobre la ley cero, o bien el concepto de la temperatura. Este capítulo principalmente nos proporcionaba o nos introducía pues a lo que es la temperatura. Literalmente este capítulo establecía pues el significado de la temperatura, ¿verdad? Pero también nos hablaba sobre los sistemas que también componen a esta parte de la temperatura. Nos decía que en la termodinámica un sistema pues es la parte del universo que sirve como objeto de estudio. También nos decía que un objeto queda establecido mediante su frontera y nos mencionaba distintos tipos de sistemas. El primero que nos decía era un sistema abierto, que es cuando podemos añadir o quitar materia de este mismo. También nos hablaba del sistema cerrado, el cual es cuando su frontera es impermeable a la materia, o sea, no puede entrar materia. Pero sí puede salir de este. Y nos hablaba también de un sistema aislado, que este sistema posee una frontera impermeable frente a todo. O sea, literal no puede entrar ni salir materia de este. O sea que este permanece, no se puede alterar, no le puede ocurrir nada. También nos mencionaba las principales características de un sistema y de qué dependen estas. Las propiedades de un sistema dependen de las condiciones en que éste se encuentre. Por ejemplo, nos decía que la presión del gas, también el volumen que necesita este. Y, también podemos observar cambios de volumen, consecuencias, en su volumen, si las paredes del sistema son flexibles. Bien, en este caso, la ley cero pues implica una propiedad que nos permite predecir si dos sistemas estarán en equilibrio térmico, independientemente de su composición y de su tamaño. A esto es a lo que se le llama la temperatura. De aquí es donde no está el detalle del concepto de la temperatura. También nos hablaba de un instrumento que es el termómetro y que también se puede marcar como un sistema pues es un instrumento para medir esta misma, la temperatura, y se basa pues en la ley cero. Y es como terminaba este capítulo. Nos introducía a lo que es la temperatura, y en esto es en lo que se basa la ley cero, simplemente en pues la temperatura, las propiedades de la temperatura. Y posteriormente continuábamos con el capítulo 2, el cual aquí venía la primera ley, que en la primera ley nos mencionaba pues la conservación de la energía. En este capítulo nos decía que nos hablaba principalmente del trabajo, ya que el trabajo va mediante la mano de la conservación de la energía. Nos decía que el trabajo es un movimiento contra la acción de una fuerza. Nosotros trabajamos cuando levantamos simplemente algo, un objeto, trabajamos en contra de la acción de la gravedad. También nos decía pues que la cantidad de trabajo que realizamos depende de la masa del objeto, el de la fuerza de la atracción, que es la gravedad, y sobre todo de la altura hasta la que lo levantamos, hasta donde levantamos el objeto. También nos mencionaba que pues el trabajo es una base primordial de la termodinámica y concretamente pues de la primera ley. Cualquier sistema posee la capacidad de realizar trabajo. A la capacidad de realizar trabajo que posee un sistema también se le llama energía. Bueno, pues nos decía que el trabajo no es el único agente capaz de hacer variar la energía interna de un sistema, sino que también una variación que podríamos adicionar a es la transferencia de energía, de la diferencia de temperatura, que esta es ocasionada también por el trabajo. La transferencia de energía debido a una diferencia de temperaturas, a esto también se le llama calor, y es otro agente que puede hacer variar la energía interna de un sistema. También nos hablaba un poco acerca de la capacidad calorífica, que esto es la pendiente gráfica de la energía interna frente a la temperatura. En
En pocas palabras, pues este capítulo nos hablaba de lo que es el trabajo. Bien, el trabajo pues es energía, y también nos decía que pues sí, la primera ley de la termodinámica se basa en un aspecto muy profundo de nuestro universo. Esta ley también nos dice que la energía no se puede ser creada ni destruida, sino solo transformada de una forma a otra. Bien, en el tercer capítulo nos hablaba sobre lo que es la segunda ley. En esta nos mencionaba lo que es el aumento de la entropía. Esta ley nos decía que tiene una importancia capital pues en la ciencia. Por ello, pues la comprensión de esta es importante, pues esta proporciona la base para comprender por qué ocurre cambios en él. Nos decía que no solo es la base para entender por qué funcionan motores o cualquier cosas como esas, como reacciones químicas, sino que también pues es la base para comprender consecuencias de ellas. Nos decía que la entropía tiene un símbolo, el cual es ese. Nos decía que esta ley se estableció mediante observaciones realizadas sobre pues la torpeza y la pesada realidad de un hierro fundido, el cual era de una máquina de vapor. Y esto era aplicable a cualquier cambio si se expresaba en términos abstractos. Nos decía que el calor no se transfiere desde un cuerpo a una temperatura baja hasta una temperatura alta o en cualquier otro, sino que este proceso va acompañado por un cambio que ocurre en algún otro sitio. Era lo que decía Clausius. También nos decía Kelvin que es imposible la existencia de un proceso cíclico, en el cual el calor absorbido de una fuente de calor se convierte íntegramente en trabajo. Este capítulo principalmente relacionaba esas dos ideas de estos científicos, y con ello nos comenzaba a hablar sobre la entropía. La segunda ley de la entropía, esta identifica el cambio espontáneo entre pues los cambios factibles. Un cambio factible es espontáneo solo si la entropía total del universo. Nos decía que pues todo cambio espontáneo hace aumentar la entropía del universo. En pocas palabras, la entropía es una medida del desorden que se encuentre en un sistema o eso. Capítulo cuarto nos hablaba sobre lo que es la energía libre, o bien la disponibilidad del trabajo. Con energía libre no nos referimos a termodinámica. Esta libertad se refería a la energía que es capaz de realizar trabajo en vez de terminar escapando del sistema en forma de calor. Bien, este enfoque nos hacía en darnos cuenta de que pues si nos limitábamos a cambios que tienen lugar a volumen y temperaturas constantes, la variación de entropía del medio puede expresarse en términos de la variación de energía interna del sistema. Esta nos hablaba también sobre la energía de Helmholtz. De manera más exacta, podemos pensar que pues el significado de estas las variaciones de su valor. Dicho de otra manera, pues el sistema puede recibir una devolución de tasas. Dicho flujo de energía en forma de calor aumenta la energía interna del sistema, y este incremento puede utilizarse para realizar más trabajo del que realiza sin el mismo. La definición de la energía de Helmholtz también permite llegar a esta conclusión que acabo de mencionar, que cuando el aumento de su energía es negativa, menos el aumento de temperatura, se convertirá en una cantidad positiva y se suma al aumento de la energía de Helmholtz, y en vez de restarse, pues quedaría de manera que el aumento de temperatura es mayor que el aumento de energía. Traté de entender más o menos las fórmulas y esto es lo que decía. También decía que nos hablaba sobre la variación de la energía de Gibbs. Esta proporciona el trabajo de no expansión que puede realizarse en un proceso siempre que tenga lugar a la presión y temperatura constante. En estos ambos casos, tanto en la energía de Gibbs como en la de Helmholtz, se subyace como origen de la espontaneidad el aumento de la entropía del universo, pero en cada caso pues podemos expresar que dicho incremento únicamente es las propiedades del sistema, y no tenemos que preocupar pues para intentar hacer los cálculos. La energía de Gibbs
nos decía que era principalmente la que más hablaba. Nos decía que tiene una gran relevancia en química y en el campo de la bioenergética. Esto estudia la utilización de energía en la biología. En química y pues en la biología la mayor parte de los procesos tienen un lugar a la presión y a la temperatura constante. Así que pues para poder decidir si son espontáneos y capaces de producir trabajo, se considera la energía de Gibbs. Pues también decía que cuando los químicos y los biólogos utilizan el término energía libre, casi siempre se refieren a la energía de Gibbs. O sea que casi esto simplemente es pues la energía libre, es Gibbs. Bien, también nos mencionaba 3 aplicaciones de ella. Una es la descripción termodinámica de las transiciones, como lo es la congelación y la ebullición. En otra en un estado de la sustancia, como lo es la fase sólida, líquida y gaseosa del agua. Otra de ellas que nos decía es la capacidad de reacción para provocar otra, el sentido no espontáneo de la misma, como es nuestro cuerpo cuando metaboliza los alimentos. Y también la otra que nos decía es que el logro del equilibrio químico, energía de Gibbs, es que apuntemos que una presión y temperatura constantes en un sistema tienden a cambiar en la dirección asociada a la disminución de esta misma energía. Una experiencia cotidiana de reacción química que alcanza el equilibrio, pues es como ya lo mencionaba, una pila eléctrica agotada. Bien, en esta lo que sucede es que una batería sucede una reacción química que hace circular electrones por un circuito externo. Los deposita en un electrodo y los extrae del electrodo. Bien, pues este proceso espontáneo hace el sentido del termodinámico. Bien, pues nos decía también que la energía de Gibbs en un sistema disminuye debido a su tiempo y pues siempre va a alcanzar el valor mínimo. Y aquí es cuando la reacción química ha alcanzado el equilibrio. En el capítulo 5 y último nos hablaba sobre lo que es la tercera ley. Esta nos hablaba sobre la imposibilidad de alcanzar el cero. En esta nos decía que necesitamos realizar una cantidad de trabajo cada vez mayor y en el último extremo infinita, para poder ser capaces de extraer energía en forma de calor del cuerpo cuando su temperatura se aproxima al cero absoluto. Bueno, pues el reto de esto es enfriar la materia hasta el mismo cero absoluto, en parte porque pues sí existe. También tendríamos que saber si es posible e incluso si tiene algún sentido enfriar la materia hasta temperaturas por debajo del cero absoluto. Por así decirlo, romper la barrera de la temperatura. A temperatura ambiente habrá un número algo menor de espines de menor energía que de espines de mayor energía. Si de alguna manera consiguiéramos convertir algunos de los espines de mayor energía en espines de menor energía, la diferencia de poblaciones correspondería a una temperatura menor y habríamos enfriado nuestra muestra. Si consiguiéramos que todos los espines fueran de energía menor, habríamos alcanzado el cero absoluto. No se puede. Existen procesos que podríamos pensar en utilizar para alcanzar el cero absoluto de una manera, como lo es la expansión adiabática de un gas, ya que esta no realiza trabajo y pues no penetra calor en el sistema. La energía interna disminuye y así, pero no podría suceder, ya que la energía interna de un gas proviene en su mayor parte de la energía cinética de las moléculas. Así que una de expansión adiabática debe traducirse en un movimiento más lento de las mismas, por ello en un descenso de la temperatura. Y expansión adiabática y hacer descender la temperatura hasta el cero, pero el cero absoluto es inalcanzable en cierto sentido. Cuando se expresa la imposibilidad de alcanzar el cero absoluto, concierne a procesos que mantienen el equilibrio térmico y que son silícicos. Déjase abierta la posibilidad de que existen procesos no silícicos que alcancen el cero absoluto. Los sistemas están formados por espines que son espines de mayor energía y de menor energía. Y para poder lograr esto deberíamos de tener solo espines de menor energía, espines hacia abajo. Y esto es lo que permitiría lograr la temperatura bajo cero. Bien, con esto termino mi resumen del libro. Bien, pues nos amena sobre pues las leyes fundamentales que rigen
el funcionamiento del universo. Este nos da ejemplos y explicaciones pues claras y nos proporciona una visión pues general de los principios básicos de la física y de la química. Y pues esto sería todo. Muchas gracias.